para conversar sobre este tema fundamental. O sea, yo siempre he sido hincha de Wilson. Wilson tiene, digamos, un atractivo muy interesante en el mundo empresarial, porque conjuga dos elementos, ¿no? Alta tecnología. Ustedes están en alta tecnología, tecnología de punta, lo que más se mueve, y al mismo tiempo tienen masividad, es decir, son un montón, ¿no es cierto? Son una mancha, y la mancha hace fuerza, digamos, ¿no? Es así como han surgido muchos barrios y polos tecnológicos en otras partes del mundo. No es que son un fenómeno completamente diferente, pero hay un gran potencial, digamos. Todavía no son, pues, Silicon Valley, ¿no es cierto? Pero podrían serlo. Eso va a depender un poco de ustedes, ¿no? Y por eso, cuando me invitaron a esta reunión, yo dije, ya, perfecto, acepto. Voy a conversar con los emprendedores de alta tecnología de Lima. Y emprendedoras, por supuesto, que veo varias mujeres también. Y bueno, acá estoy. Y bueno, pero yo obviamente no soy experto en software ni en computación. Entonces yo voy a conversarle de lo que yo sé, ¿no sé? Comparto algunas ideas con ustedes. Y las dos cosas que he estado trabajando últimamente, y es lo que quiero compartir con ustedes, es la crisis financiera mundial, que tiene implicancia en lo que ustedes están haciendo. Tiene, van a verlo, eso denme unos minutos. Y lo otro que he estado trabajando es un programa de articulación empresarial, de cómo juntar pequeñas empresas para darle fuerza. Esas dos cosas he estado trabajando en los últimos años, y es el resultado de eso lo que quiero traer acá y conversarlo, ponérselo sobre la mesa, digamos, ¿no? Para, en la idea de que les puede servir justamente para orientar mejor su trabajo en el futuro, para saber en qué mundo nos estamos moviendo y cómo pueden ustedes aprovechar las oportunidades que se están generando, y cómo pueden avanzar en construir, digamos, en constituir a Wilson una potencia económica, ¿no? Obviamente, cuando Wilson, digamos, crezca y se consolide, para que ustedes también crezcan y se conviertan en una potencia. O sea, la potencia general significa la fortaleza de las partes, ¿no? La potencia del conjunto también es la fuerza de las partes. O sea, ustedes también van creciendo y van prosperando, ¿no? Ese es el escenario, ¿no? Yo creo que la propuesta que ha hecho IPAE, nuestro amigo de IPAE, es muy interesante, es bastante concreta. Ellos tienen el know-how, el conocimiento, los vínculos con los que saben. Tampoco no vamos a inventar la pólvora en esto, ¿no? En ese tipo de aglomeraciones de alta tecnología hay experiencias internacionales muy buenas, exitosas, y ellos tienen los contactos. Entonces hay que recoger esa experiencia, y estoy seguro que eso va a ser beneficioso para ustedes. Entonces, bueno, avancemos. Bueno, yo voy a tener dos ideas, ¿no? Básicamente, que quiero compartir con ustedes. Esto es el tema de la crisis financiera mundial y cómo puede, de alguna manera, marcar, digamos, los negocios en el futuro, qué lecciones podemos sacar de acá y, digamos, qué oportunidades puede abrir para empresarios y empresarias de Lima, digamos, ¿no? Y el segundo tema es la articulación productiva, lo que ya les he mencionado. Es un programa que estamos manejando que ha tenido, digamos, muy buenos resultados, y que quiero traerles un poco las conclusiones que hemos sacado, ¿no? Bueno, comencemos con la crisis financiera. Ese dibujito de arriba es el dibujito de un libro que acabo de sacar. Este es el libro que acaba de salir, está caliente, recién salido del horno. Y he estado trabajando 3 años y medio ahí metido en mi computadora todas las mañanas,
y al final estuve 13 meses, digamos, en la parte de redacción, ¿no? O sea que no ha sido fácil, no lo he hecho pues así en mis ratos libres, ¿no? En el intermedio del partido del Perú con ¿qué fuimos ahora? Bueno, mejor ni me acuerdo. No, que ha sido un trabajo intenso, como muchas de las cosas que ustedes saben, cuando algo sale bien es porque hay bastante chamba detrás. Entonces, quiero compartir con ustedes ese resultado, ese trabajo. La crisis financiera mundial comienza con una burbuja, ¿no? Es digamos, esta figura de un globo que se comienza a inflar y ¡pah!, revienta de un momento a otro, ¿no? La crisis financiera es la conjunción de dos burbujas. Una primera burbuja es la vivienda en Estados Unidos. A diferencia de las crisis anteriores, esta crisis ha sido generada en Estados Unidos, la primera potencia del mundo. Comienza con una burbuja de la vivienda, y que no solamente en Estados Unidos, sino también en Irlanda, en Gran Bretaña, en España y otros países. Es una burbuja que se expande a nivel mundial y, digamos, se alimenta con instrumentos financieros. O sea, los instrumentos financieros tóxicos, que luego hemos descubierto que son tóxicos, inflaron esas dos burbujas, ¿no? Las securities, no hay traducción en castellano, y los derivatives, que sí hay traducción, que son los derivados, son instrumentos financieros creados por las instituciones de los bancos de inversión en Estados Unidos y que inflaron, digamos, esta burbuja. Los 5 bancos que impulsaron estos instrumentos financieros y por lo tanto soplaron en la burbuja fueron estos de acá, ¿no? Bear Stearns, Merrill Lynch, Lehman Brothers. ¿Se acuerdan de Lehman Brothers, no? Claro, es el que quebró, ¿se acuerdan? Y los únicos 2 que sobrevivieron de estos 5 fueron Goldman Sachs y Morgan Stanley. Goldman Sachs es bien importante porque los CEOs, o sea, los directores generales, casi todos eran ministros de Economía. De hecho, el ministro de Economía en el momento de la crisis había sido 10 años CEO, o sea, director general de Goldman Sachs. Pusieron al gato de tercero, pero bueno, ya eso ya no les voy a contar el cuento porque no hay tiempo, pero solamente para mencionarlo. ¿Cuáles son las consecuencias? La consecuencia más importante de la crisis fue que Obama ganó las elecciones en el año 2008, noviembre de 2008. Ahora estamos en otras elecciones, ¿no? ¿Lo reeligen o no lo reeligen? Pero el hecho es que si no hubiera estallado la crisis en septiembre de 2008, no salía Obama. Eso estoy convencido. Ganaba McCain. Y hubiera sido otro el destino, por supuesto, de Estados Unidos. Pero las otras consecuencias son que los bancos que fueron responsables de esta crisis han salido más fuertes. Son más poderosos que antes. Se quedaron sin vivienda 8 millones de familias. 7 millones adicionales de desempleados. Se debilita el sector industrial y hay desempleo en el mundo y también aumento de la pobreza. Eso ha sido el resultado de la crisis financiera. El tema más grave es ciertamente el desempleo. No es el caso del Perú, pero podría serlo, digamos, ¿no es cierto? Podría serlo. No podemos decir estamos libres de eso, no. Correcto. Y en Estados Unidos, sobre todo en Europa, es un desempleo abierto muy grande, como nunca ha habido antes. Pero lo peor todavía es el desempleo juvenil. Y ahí yo veo acá caras jóvenes. O sea, hoy día mismo, ahorita, en este instante, en España, 50% de los jóvenes están desempleados. ¿Se imaginan eso? 50%. Con estudios, o sea, no todos son pues allá ignorantes, no sé, estudian, champean. Tienen títulos profesionales, tienen maestría, tienen doctorado, y sin embargo están pateando la. Y los árabes tuvieron igual. Por eso es que se rebelaron todos esos países, las revoluciones en los países árabes, comenzando por Túnez, Egipto, ¿no es cierto? Libia y otros más, tuvieron a su base un desempleo juvenil, un descontento de la juventud. Entonces, esta ha sido una de las secuelas más importantes. Un desempleo muy grande. ¿Correcto? Las lecciones, y esto de acá, eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, es que en Estados Unidos se perdió el equilibrio entre
el sector financiero y el sector real. El sector financiero comenzó a dominar al sector real. Y eso fue el grave error norteamericano y de los presidentes de ese momento. En ese momento era Bush presidente. Dejó que el sector financiero se impusiera sobre el resto, cuando sabemos que el desarrollo está hecho sobre los sectores reales, sobre la industria, sobre la agricultura, sobre el transporte, el comercio, ¿no es cierto? Esos son los sectores reales los que dan empleo. El sector financiero tiene que estar al servicio de esos sectores reales y no al revés. Eso fue el pecado mortal, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en Estados Unidos se prefirió Wall Street y se dejó de lado Silicon Valley. ¿Correcto? Entonces, y eso lo han dicho, yo no lo digo, yo, por supuesto, ahí van a ver ustedes, si es que a alguno se le ocurre comprar el librito, que el Wall Street se convirtió en el gran imán que atrajo a todo el talento, ¿no? Todos los jóvenes de Estados Unidos que salían de las mejores universidades, de Harvard, del MIT, de Stanford, ¿no es cierto?, de Columbia, del New York University, en fin, cualquiera de esas, se iban a Wall Street, porque ahí ganaban por encima de $1 millón anuales. Y no iban a las empresas industriales, ¿no es cierto?, no iban a la investigación, a hacer ciencia. Entonces el talento se fue para la especulación y se perdió una generación. Y eso entonces no es casual que hoy día, ¿qué país está en declive? Estados Unidos. ¿Qué país está en auge? China, la India, ¿no es cierto?, Brasil, o sea, los países emergentes. Y dentro de Europa está en declive Inglaterra, que era, digamos, el más grande, y ahora Alemania hace rato que hace lo recontracomió, porque Alemania no abandonó a su sector real. Alemania siempre ha seguido fiel a su industria, a sus bienes de capital, a sus exportaciones. Entonces, eso es el primer punto, es, digamos, o sea, la lección más importante es que no podemos confiar en el sector financiero, no se puede confiar en los bancos demasiado grandes, ¿no es cierto?, porque estos dominan a la política y dominan a la economía. Y lo que una economía, para que surja, para que pueda crecer y desarrollarse, tiene que ser, en lugar de lo que hubo en Estados Unidos, que es de arriba para abajo, de abajo para arriba. Esa es la gran lección. O sea que la estrategia de desarrollo del siglo XXI, a partir de ahora, tiene que ser una estrategia de abajo para arriba, basada en 4 pilares. Esos son los que están ahí. En primer lugar, educación de calidad. Pública, tiene que haber privada, es verdad, pero sobre todo pública, porque es lo que te permite igualar a todos. A una persona con menores ingresos tiene que tener el derecho a una buena educación, para poder, si son buenos, si son talentosos, si son esforzados, pueden tener los mismos resultados que un hijo de un rico. Esa es la esencia de la democracia. Si no hay una educación pública, no hay forma de cómo asegurarle a ese niño o niña que no tiene ingresos para que con su talento pueda salir adelante. No es casual que países como Alemania o China tienen educaciones públicas muy buenas. También hay educación privada, pero no es lo principal. Innovación. La innovación como motor es, digamos, la clave, la fuente del crecimiento. Cuando los países se olvidan de eso y se dejan de innovar, se retroceden. Y por eso es que ustedes son un puntal, porque acá hay innovación, acá hay alta tecnología. Entonces, esto es un conglomerado importante para el país, no solamente para ustedes, para el país. Emprendedorismo, creación de nuevas empresas. O sea, esto es lo que revitaliza el tejido productivo y empresarial. Siempre hay que estar creando empresas, porque si no, se envejece, digamos, el tejido productivo. Y son los países que tienen más emprendedores, ahí es donde surgen, digamos, las nuevas ideas y los nuevos productos. Y finalmente, un colchón extendido de pequeñas empresas que son promovidas, promocionadas y apoyadas por los estados.
esto es lo que permite que haya empleo. O sea, este es justamente, si el principal problema de la crisis ha sido el desempleo, la principal solución es la pequeña empresa. Y esto es, nuevamente entran ustedes ahí, ustedes son formados principalmente por un conjunto de pequeñas empresas, algunas que están ya comenzando a ser medianas y ojalá algunas también grandes. Bueno, esto es lo que ya he conversado, lo hemos mencionado, y lo último que quiero decirles en relación a las pequeñas empresas es que no solamente hay el argumento del empleo, que es quizá el principal, es verdad. El 80%, entre el 70 y el 80% del empleo en el mundo está en las pequeñas empresas. Y por lo tanto, si yo quiero resolver ese problema, tengo que apoyar a este sector. ¿Correcto? Pero el otro argumento es el argumento de la innovación. Las innovaciones vienen de abajo. Si no, vayamos a las últimas. Una de las más grandes es Facebook, ¿no es cierto? Es una innovación en software, que lo usan casi todos, sobre todo los más jóvenes. No sé si los viejos de acá están en Facebook, pero por lo menos todos los jóvenes están. Ok, ¿quién inventó el Facebook? Zuckerberg, ¿no? Mark, ¿no? Ya ahí el nombre Bigler lo conoce. ¿Y por qué no lo inventó Microsoft, que ya era la gran empresa del software mundial? Si el argumento que yo a veces escucho en algunos dicen, no, acá el desarrollo lo hacen las grandes empresas. Ok, si lo hacen, entonces ¿por qué no inventó Facebook Microsoft? Como en los años 70, ¿por qué no inventó la computadora personal, la IBM, que ya existía? Fue Steve Jobs, ¿no es cierto? O sea, la Apple la que inventó, eran gente con pata en el suelo, eran de abajo. Entonces, el impulso a la innovación, y esto hay que tenerlo, estas innovaciones radicales vienen de abajo, porque los de arriba siempre defienden el status quo, el establishment, ¿no es cierto? La IBM quería seguir produciendo grandes computadoras, no era su negocio producir pequeñas, y la pequeña viene de afuera. Entonces, es necesario que un país tenga un colchón, digamos, de pequeñas empresas dinámicas, abiertas a la tecnología, porque de ahí va a venir el impulso innovador que va a mover a todo el país adelante. ¿Correcto? Bueno, y digamos, ahora sí voy al segundo tema, que es la articulación productiva. El programa se llama Articulando mi Perú. Después le voy a dar una página web al final para que ustedes entren, porque hay mucha información disponible. Comenzamos con el punto de partida, que el 99% de todas las empresas en el mundo son micro o pequeñas. Si alguien le dice otra cifra, está equivocado. Esto yo sí me lo he recorrido desde Rusia, China, tienen un país, de Sri Lanka, ¿no es cierto? Gabón, lo que quieran. Portugal, cualquier país, 99%. Eso es la realidad. Siempre las grandes son pocas, ¿no es cierto? Son unas pocas. El grueso de la actividad empresarial es MIPE. El problema con las pequeñas empresas, entonces, no es tanto su tamaño, sino es su aislamiento. Y esa es la gran elección, la gran hipótesis que teníamos nosotros. El problema con las pequeñas empresas no es su tamaño, es su aislamiento. Cuando están solas, están perdidas. Tienen que estar junto con otros o asociado a centros de capacitación, de asesoría, ¿cierto? O mecanismos de apoyo del Estado. O sea, en el mundo empresarial del siglo XXI, los llaneros solitarios no existen. Y si existen, ya están moribundos, están, no sé, flacos y desgarbados, ya sé como esos que están perdidos en el desierto, ¿sí o no? Entonces, esa es la gran, hipótesis de trabajo de esta, es lo que dijo Michael Piore, ¿no? Es decir, la desarticulación. Miren, yo les pongo acá el caso. Este es el caso de Estados Unidos o un país desarrollado, es parecido. Tiene, acá están el empleo y acá está el tamaño de las empresas, ¿no? Gran empresa, más de 200, mediana empresa, 250, pequeña hasta 10 y menos de 10, micro.
Este es el área, el empleo que produce la gran empresa, el empleo que produce la mediana, el empleo que produce la pequeña y el empleo que la micro. El resultado es una especie de recta o curva, no importa, pero hay una armonía entre los estratos empresariales. En esos países hay empresas grandes, medianas, pequeñas y micro, y todas están más o menos integradas, ¿correcto? Esa es la característica de un país desarrollado. ¿Cuál es la situación del Perú? Ese dibujo es medio raro, ¿no es cierto? Que ya no es pirámide, sino es Venus de Milo, no sé qué, es una cinturita ahí, ¿no es cierto?, de avispa. Y hay empleo en la gran empresa, ¿no? Pero ya cuando uno va llegando a mediana, ya no se genera, no hay muchas en realidad medianas. Y más bien cuando vas a la micro tienes un mar de micro, ya informales, ¿no es cierto? Entonces como que tenemos los dos extremos, digamos, pero al medio ¿qué hay? Un gran hueco, un gran vacío, digamos, ¿no? Este de acá, the missing middle, como dijo un experto de la India, el missing middle. Esa es la diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado. Que nos falte ese medio, ¿no es cierto?, de pequeñas y medianas, sobre todo medianas, poderosas, tecnológicas, que son las que integran a los de arriba con los de abajo. El programa entonces se planteó con estas hipótesis para ver si podemos hacer algo, cómo podemos contribuir a que se articulen mejor las empresas, a que se vinculen, y para poder eventualmente ir llenando ese hueco al medio de nuestro, digamos, panorama empresarial. Fue un proyecto de 4.6 millones de dólares, el FOMIN, que es el fondo multilateral, lo invirtió, digamos, el grueso. También hubo contrapartes nacionales y los proyectos eran entre 80.000 y 360.000 dólares con cada uno hasta 24 meses. Había una contraparte, se daba 60% no reembolsable y había que poner una contraparte. Los objetivos eran mejorar la competitividad de las MIPES y promover la cooperación público-privada. Los que ejecutaron el programa fueron CONFIEP, la COPEME, SACE, Intercooperación y MINCA, 5 instituciones privadas, y tenían, digamos, la supervisión de un consejo directivo donde había instituciones públicas también. ¿Cuáles fueron los resultados? Nos propusimos hacer un concurso nacional y al final terminamos haciendo 3 concursos macrorregionales para que sea descentralizado. Nos propusimos financiar 12 proyectos y financiamos 13. Esto fue lo más importante, el resultado más importante. Nos propusimos articular 450 pequeñas empresas y articulamos 3.000. O sea, una cantidad muy importante. Más o menos gastamos 4 millones, eso significa que por cada micro y pequeña empresa articulada gastamos más o menos 1.300 dólares. Ustedes me dirán, es un montón de plata, ¿no? Pero es una subvención de una sola vez, porque esa pequeña empresa ya quedaba articulada a una empresa grande. Acá, en este programa, la, digamos, modalidad de articulación más importante fue la vertical, pequeñas con grandes. También hubo horizontal, pequeñas con pequeñas. Hay de las dos, articulación vertical y articulación horizontal. ¿De acuerdo? Nos propusimos mejorar la productividad en 30% y mejoraron en 50% producción e ingresos y formalización. O sea, la mayoría de estas MIPES que eran informales se formalizaron. O sea, claramente es una modalidad de formalización que pone por delante la zanahoria, ¿no es cierto? Y no el palo, ¿no? Porque siempre están escuchando que se formalicen, si no los meto presos, ¿no? Ese es el palo, ¿no? Acá nosotros dijimos, no, vamos a poner la zanahoria por delante. Vamos a crear un mercado para las pequeñas empresas, articularla o vincularla con una gran empresa que le va a contratar, los va a comprar, digamos, su producción y multiplicado por varias veces. Y una vez que ya está produciendo 10 veces más que en el pasado, ¿ustedes no creen que puede formalizarse? Si ya está haciendo buenos negocios y está ganando buena plata, claro, ¿no es cierto? O sea, primero la zanahoria y después ya viene el palo, ¿no es cierto? Pero siempre nosotros vamos al revés, ¿no? Acá están, digamos, los proyectos, ¿no?,
que se hicieron de lácteos, de Cedepa, esto fue con Bacus, consorcio de exportadores, en fin, todo esto yo se los dejo ahí, y como van a ver más adelante hay una página web que ustedes van a poder, hay proyectos de cacao en San Martín, trucha, en fin, diversos. Las lecciones, y esto de ahí ya voy terminando, es que las MIPES aisladas están condenadas a fracasar. Cada vez más esto es una realidad, no solamente en el Perú, sino en otros países. Y por eso es muy importante que ustedes abandonen el espíritu individualista que les puede haber ayudado en un momento dado, está bien, pero después ya puede convertirse en algo negativo. Acuérdense, miren en Gamarra. Gamarra es un conglomerado que, como no hay en América Latina, hay 20.000 empresas en 25, 30 manzanas. Y se han defendido, es verdad, de las importaciones, China y otras. Ahí están, han sobrevivido. Pero son una potencia exportadora, ¿no? Muy poco exportan, muy poquito, a Bolivia, nomás a países más chiquitos. O sea, no han podido dar el siguiente paso, que era convertirse en una plataforma de exportación. ¿Por qué? Por el individualismo, justamente. Los patas se pelean a morir. Esa competencia férrea que es tan buena para los consumidores porque los precios bajan, si ya se convierte en una obsesión, ya es mi enemigo, pero yo que me voy a juntar con mi enemigo, ¿no es cierto? Cuando en realidad los países desarrollados, ustedes creen que la Toyota y la Nissan compiten, ¿sí o no? Pero cuando van a penetrar al mercado norteamericano, van de la manito y entran al mercado norteamericano a comerse los oídos, ¿sí o no? O sea, en algunos casos compiten, pero en otras cooperan. Esa es la habilidad que hay que tener, ¿no es cierto? ¿En qué podemos cooperar y qué podemos sumar fuerzas? La modalidad, como les dije, de articulación es vertical. Los mercados externos en este programa fueron más dinámicos que lo nacional. Lo nacional, nosotros sabemos que nuestro mercado pues, es relativamente pequeño, no hay mucho dinero. Pero China es un monstruo que está creciendo, que tiene cada vez, ahora no sé cuántos millonarios hay, no sé si hay varios millones de millonarios, ¿no es cierto? Entonces, es más dinámico. Entonces, ustedes tienen que ir pensando no solamente en el mercado interno, también hacia afuera, ¿no? La alianza entre... perdón. Ahí está. Un retrocedido también. Ya vuelvo con... la alianza entre grandes empresas pequeñas, pero también con instituciones de promoción, ¿no? Algunos medios de comunicación dicen que las ONG son malas, que no sé cuánto. No, o sea, aquí todo el mundo puede contribuir en algo. Las universidades también, ¿no es cierto? Entonces hay, digamos, una fortaleza para capacitación, para dar asistencia técnica, para mejorar a los trabajadores. Entonces, juntar, digamos, diversos esfuerzos es lo que ha permitido que muchos de estos proyectos funcionen. El rol de los municipios, gobiernos regionales y municipios, en el caso de Lima, pues sería el municipio, que ejerce, digamos, el rol de gobierno regional, y el resultado que tuvimos, que ya les he mencionado en varias oportunidades, que es la formalización. Eso es lo que hemos logrado. Entonces, las lecciones de este programa es de que, articulándose, la MIPE, las pequeñas y microempresas, pueden dar un salto gigantesco. Pero tienen que vencer una serie de resistencias. La mayoría de las resistencias están acá en el cerebro. Y por eso es que es bien importante juntarse con otras experiencias internacionales, como está trayendo IPAE, y gente que conoce y sabe, digamos, porque puede ayudar a aprender las lecciones, digamos, que han sido exitosas en otros países. Y hasta ahora sí acabé. Y ahí están, ¿no? En el tema de la crisis financiera hay un Facebook, que ustedes lo buscan en la picadura del escorpión, que hay un montón de información ahí. Y en el tema de articulación hay una página web que es la de abajo, ¿no? Así que bueno, ahí eso es todo y muchas gracias.